Hola, que Dios los bendiga y paz de Dios para todos ustedes. Hoy voy a tocar un tema muy importante. Vamos a hablar acerca de manual de funciones del pastor. Y nos vamos a ir directamente a la palabra de Dios en el libro de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, verso 1, donde dice: si alguno anhela obispado, quiere decir ser pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Palabra de Dios. La Biblia dice que el pastor tiene que ser irreprensible, es decir, que tiene que estar libre de culpa, es decir, tiene que estar libre de conductas impías, actitudes pecaminosas que manchen su testimonio como pastor. La palabra de Dios en Efesios 2:10 nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Tienen que ser también decorosos, es decir, tiene que ser un hombre moderado, ordenado. La palabra de Dios en 1 Timoteo 2:9 dice asimismo que las mujeres se atavíen con ropa decorosa, es decir, como pastoras, como pastores, nosotros tenemos que dar el ejemplo principal a nuestros siervos, a la grey, a las ovejitas, aún a saber cómo vestir, ¿no? Delante de la presencia de Dios con toda modestia, con toda reverencia, que es tan importante, porque esto trae bendición para la iglesia también. Tiene que ser sobrio. A ver, ¿qué significa esta palabra? Es aquella persona de mente sana, saludable, cuerdo, razonable, sensato, equilibrado, en Romanos 12:3, que dice que piense de sí con cordura. Es decir, tienes que ser prudente aún al momento de tomar las decisiones. En el momento de dar una consejería, uno puede lanzar un consejo que puede llegar a destruir un hogar. Entonces, por eso acá la palabra de Dios en Romanos 12:3 nos dice que piense de sí con cordura. También la palabra de Dios en 1 Pedro 4:3-7 dice: el hombre que es sobrio no anda en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones. El pastor tiene que ser prudente. El pastor tiene que estar atento a que no entren falsas doctrinas a su iglesia o prácticas que no van de acuerdo a las escrituras. La palabra de Dios en Hebreos 13:17 dice: ellos velan por vuestras almas. Es decir, el pastor, velar, mire, quiere decir que está atento, que es prudente. La palabra de Dios en las 10 vírgenes nos habla de la prudencia, ¿verdad? Entonces es aquel que está atento, tiene que ser hospedador. El obispo debe ser un hombre que tenga el espíritu de un buen samaritano, es decir, estar dispuesto a ayudar al más necesitado. La palabra de Dios en 1 Pedro 4:9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y en Hebreos 13:2 dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Mire qué tremendo. También un pastor tiene que ser apacible. La palabra apacible quiere decir aquella persona que no pelea. No puede ser que un pastor, por ejemplo, esté metido en broncas, o sea, a ver, ya ven aquí, nos agarramos o nos peleamos, por ejemplo, a golpes, a gritos, a peleas, porque la palabra de Dios dice que el sabio es el que apacigua. Nosotros los hijos de Dios hemos sido enviados para apaciguar. El pastor tiene que ser amable, es decir, tiene que ser afectuoso, cariñoso, es decir, servicial, gentil. El hermano que va a ser elegido como pastor debe ser un hombre agradable con los demás. Es lo contrario de una persona áspera, abominable. El pastor no tiene que ser pendenciero, deben saber controlar su temperamento, ¿no? O sea, que se resistan a los insultos o a los males de otros. Deben ser hombres que no tratarán a los demás con un lenguaje abusivo. La palabra de Dios nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.
quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. No puede ser avaro, quiere decir aquella persona que puede llegar a tener dinero y de repente no quiere compartirlo, no quiere darlo a los demás, solamente quiere para él y para él y para él. La palabra de Dios en Hebreos 13:5 dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienes ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Un punto muy importante también es que el pastor no tiene que ser dado al vino, es decir, aquella persona directamente que no tiene que ser borracha, ¿no? O sea, la palabra de Dios en Romanos 13:13 dice: andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. Un pastor no puede estar en el vicio de la borrachera. Eso trae pobreza y la ruina de la familia, destrucción, aún hasta para la iglesia. Así que ese es un punto muy importante, no dado al vino. El pastor no tiene que ser codicioso, es decir, codicioso al dinero. La finalidad de un pastor es que almas sean salvadas por nuestro Señor Jesucristo. Eso es muy importante. La palabra de Dios en 1 Pedro 5:2 dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tiene que ser marido de una sola mujer, es decir, no puede caer en adulterio el pastor. El pastor tiene que ser un pastor que ame a su esposa, a sus hijos, a su familia y que sea ejemplo, ¿no? Sea ejemplo para los demás pastores, para las ovejitas. Es decir, el pastor no puede ser un adúltero, él tiene que tener una sola esposa. Otro punto muy importante la palabra de Dios nos enseña es que el pastor tiene que tener a sus hijos en total sujeción y honestidad. Sujeción como hijos de pastores, sujeción a su mamá, sujeción a su papá, porque esto va a ser aún de ejemplo para las ovejitas y todo eso. Que gobierne bien su casa, porque la palabra de Dios nos dice que si el pastor no sabe gobernar bien su casa, tampoco va a poder gobernar a la iglesia. Es decir, su casa, ¿quién es? Su esposa, sus hijos. Ese es lo importante. Si él gobierna muy bien su casa, tiene a sus hijos en sujeción, tiene a su esposa también muy amada, cuidada, honrada y respetada, quiere decir que sí va a poder dirigir una iglesia y Dios le va a poder encomendar cosas mucho más grandes. Otro punto es que el pastor tiene que ser apto para enseñar, es decir, la palabra, tiene que conocer la palabra de Dios. Uno que quiera ser pastor tiene que por lo menos haber leído la palabra de Dios una vez, 2 veces y 3 veces. Uno que quiere ser pastor no puede ser que nunca haya leído la Biblia. A veces uno dice: no, yo sano enfermos, levanto paralíticos. Pero si usted no ha conocido la palabra de Dios, es decir, leer la palabra de Dios, no la conoce, no sirve de nada, porque a la iglesia hay que enseñarle con doctrina, con palabra, con versículos bíblicos, que es la poderosa palabra de Dios. Tiene que ser apto para enseñar, no un neófito. Es muy importante aquel que quiera ser pastor también, que por lo menos haya caminado al lado de otro pastor para por lo menos saber qué es, qué se hace, porque si no, esa persona se va a llegar a perder, o sea, es decir, no va a saber qué hacer en su ministerio, ¿no? Esos son los requisitos, mis amados hermanos, que uno que quiere llegar a ser pastor o aquel que es pastor tiene que tener en cuenta en su ministerio y va a poder ser un pastor muy utilizado por el poder de Dios. Que Dios los bendiga.